Muy buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, buenos Buenos días. días. Buenos días. 15 de octubre y nos corresponde nuestra guía 11. Uy, estamos terminando el año escolar. Primero que todo, felicitar a los que están presentes y han enviado todas sus guías. Ya, hijo, ¿cuál es el objetivo? ¿Me autorizan para grabar para nuestro canal de YouTube? Adelante, profesora. Sí, profe. Muchas gracias. Recuerden que después esta grabación yo se la pego en el WhatsApp de Aileen, su compañera, que no tiene internet. Entonces ella ve la clase grabada y desarrolla la guía. Entonces, todo tiene un objetivo, hijo. Ya. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy o de la guía que le va a llegar a sus correos? No les va a llegar hoy día, porque tenemos que terminar esta guía para mandar a su correo y ustedes tienen que hacer la actividad evaluativa. El objetivo de nuestra guía es identificar la formalidad para un despido conforme a la ley. Hijos, no te pueden llegar y despedir. Tienen que seguir ciertos pasos. O nos vamos a colocar desde el punto de vista de ustedes, de su profesión. Ustedes son administradores de recursos humanos. Si el jefe, el dueño de la empresa, le pide despedir al personal, deben cumplir ciertos requisitos. Y aquí están. Primero, atención, el empleador, en realidad el empleador no lo hace el administrador de recursos humanos. El empleador debe comunicarlo. Punto. ¿Cómo lo debe comunicar? Por escrito al trabajador. Ahí, miren, notificándole personalmente, aquí está el empleador y le está avisando al trabajador que va a ser despedido. Debe darle una carta de aviso de despido. Puede ser en forma personal, recuerden que debe estar por escrito, o bien mandarla por carta, mira, ahí va un cartero, carta certificada a su domicilio. ¿Quedó claro? Si te van a despedir, pueden decirte, oye, te voy a despedir, Levi, te voy a despedir. ¿Está bien? ¿Cumple la formalidad? No, ¿Cómo debe ser? por escrito. Por escrito. ¿Y cómo debe ser entregado? Puede ser entregado presencialmente o por correo, ¿Y cómo debe a ser la domicilio, carta? Bien. ¿Y cómo debe ser esa carta? certificada. Certificada. La carta certificada, hijo, queda evidencia que tú recibiste la carta. Cuando llegue el cartero, van a hacer firmar a la persona que está ahí, que recibió la carta. Ojo, esa carta debe ser enviada al domicilio que está en el contrato de trabajo. Profesor, ¿y si él ya no vive ahí? No sé. Ustedes como administrador de recursos humanos deberían haber actualizado ese contrato una vez al año. Pero si el trabajador se cambió, el trabajador debería haber avisado al empleador dónde vive, la nueva dirección. Ustedes lo tienen que mandar al domicilio de la última actualización del contrato. Listo. Y va a quedar un recibo que sí se entregó al domicilio. Dice remitida a su domicilio, no dice entregada al trabajador. La idea es que se le mande al domicilio y listo. Y ya ahí tiene la evidencia. Si no te mandaron este aviso, hijo, es ilegal el despido. No está conforme a la ley. Sigamos. Dentro del número 1, ¿cómo debe ser comunicado? 2, con copia a la inspección. Tú le entregas al trabajador o le mandas al domicilio, una de estas dos, también la tienes que enviar a la inspección del trabajo respectiva. Si la empresa está en Santiago Centro, enviarla a la inspección del trabajo de Santiago Centro. Si el colegio me va a despedir, me tendrá que entregar una carta en forma presencial o mandarla certificada a mi domicilio y el administrador de recursos humanos debe mandar la copia a la inspección del trabajo respectiva. Como la comuna El Bosque no tiene inspección del trabajo, la mandan a San Bernardo. Si no mandan la copia, no está conforme a la ley. ¿Se dan cuenta qué importante esa palabrita? Conforme a la ley. O si no, hijos,
Ustedes le pueden sacar más plata a la empresa si son trabajadores o si son administradores de recursos humanos. Uy, no cumpliste con lo legal, te pueden hasta despedir. Otra situación dentro de la comunicación. Por escrito, mandar la copia, informar la causal legal aplicada y los hechos en que se funda ese despido. Si a mí me van a despedir, hijo, por falta de probidad, que es el artículo 160 que vimos en la clase anteriores, número 1, letra A. Oiga, profesora, ¿usted se lo sabe? O porque lo he repetido tantas veces. Ustedes ya se lo van a aprender. Cómo va a ser su función, ¿eh? Uno se va aprendiendo los números, las letras. Si a mí me dicen falta de probidad es carencia de valores. Me pillaron robando. Me pillaron robando un notebook en el colegio. Entonces la carta que me están entregando tiene que decir, despedido por el artículo 160, número 1, letra A, falta de probidad. Pero aparte de indicar qué artículo, me tienen que fundar el despido. Según la grabación del taller del tercer piso, se observó que usted se estaba echando a la mochila, ¿ya? Un notebook que pertenece al colegio. Tiene que haber una evidencia. Entonces digo, ya, hay una grabación y acá en la carta me están explicando el por qué me están despidiendo. Si es por el 161, que el más lindo, baja de, no sé, modernalización, que van a contratar a un robot para enseñarles clases a los alumnos, ahí me tienen que decir, artículo 161, necesidad de la empresa, modernalización. Y esa es la causal de despido. Y explicar, a partir del próximo año se va a contratar un robot para que le haga clase a los alumnos. Porque como va a seguir el coronavirus, el robot a lo mejor no le va a transmitir el bichito. Pero me tienen que explicar. Es un ejemplo, hijo. Hasta el momento, ¿han entendido los 3 primeros pasos, hijo? ¿Cómo se debe comunicar? Hijos, Diego, Sí, profe. Levi, también vía más, Génesis, vía Carla. Sí, profe, sí. Desentendí. Ya, aparte de darlo por escrito, en forma presencial o mandarla por carta certificada a la casa, ¿cómo debo comunicar los otros 2 pasos? ¿Quién me explica? El Diego ya tiene el punto. ¿Otro? ¿Quién me dice qué otro paso? ¿Esa carta dónde debe ser enviada? ¿Aló? A la ¿Dónde? inspección del trabajo, ¿Ya quién me contestó? la Justin. Ya, Justin, anotada. Acuérdense que va una nota por participación. Bien. O Justin, cuando te hagas tu autoevaluación, ponte un 7. Yo participaba en la clase de la profesora Jimena. Ya, y aparte, esa carta, ¿qué tiene que decir? ¿Quién más participa aparte de Justin y Diego? Tiene que dar la razón por la cual fue despedido. Excelente. ¿Levi es? Sí. Ya, anotado Levi. Bien, la razón y qué artículo te van a despedir. Además, hijo, debes señalar cuánto te van a pagar. Indemnización es sinónimo de cuánto te van a pagar. ¿Cuánto corresponde? Profesora, qué fea la palabra pagar. ¿Por qué no le dice cancelar? No. A lo mejor el lenguaje ustedes lo usan como sinónimo. Cancelar y pagar. Levi, si yo te digo a ti, se cancela el partido de fútbol, ¿qué te estoy diciendo? Que el partido de fútbol no se va a realizar. Correcto, por eso no usamos la palabra cancelar los administradores de recursos humanos, usamos la palabra pagar, porque si acá yo registro que se cancela, quiero decir que no voy a pagar nada. Y a ti te tienen que pagar cuando te despiden, dependiendo del artículo. ¿Por cuál artículo te pagan más? Clase la semana pasada. 161. Excelente. En esta carta tiene que decir cuánto me van a pagar. ¿Ya? En los 3 artículos te pagan. A ver, clase pasada, ¿cuál es el concepto
que te pagan en los 3 artículos? Miren, acá está, me voy a adelantar. Ahí están Vacaciones proporcionales. ¿Quién me contestó? La Justin. Bien, hija, Justin, vacaciones proporcionales, indemnizaciones platita. Vacaciones proporcionales te pagan en los 3 artículos. El mes de desahucio depende en el 161 y los años de servicio solo en el 161. Ya, te tienen que decir que te van a pagar. Bien, vamos bien. ¿Qué más debe ir? El estado de pago que se encuentra sus imposiciones hasta el último día del mes anterior al despido. Si a ti te van a despedir en el mes de octubre, el administrador de recursos humanos, aparte de darte la carta de aviso, te tiene que decir en la carta de aviso que tus imposiciones están al día. Ojo, y también tienen que estar impresas, no solamente decir, te tienen que entregar que todas tus imposiciones están al día. ¿Saben qué? Si te deben una imposición, se crea la ley Busto. Y al final de la clase, a uno de ustedes le voy a asignar que me busque la ley Busto. Es cortita. Y que me diga de qué se trata la ley Busto. Hijo, si me deben una imposición, se aplica la ley Busto. Busto era un dirigente sindical que peleaba y peleaba contra los empleadores. Y gracias a él se creó la ley Busto. Y le pusieron el nombre, el apellido de él. ¿Ya? Entonces te tienen que entregar y te tienen que decir en esa carta que tus imposiciones están al día. Y aparte, te tienen que entregar impresa. Y si te deben una imposición, se aplica la ley Busto. Es cortita, es solamente saber leer en internet cuál es la ley Busto que tiene que ver con esto, el pago de imposiciones. Y la próxima clase me dice, profesora, yo le voy a hablar de la ley Busto y te ganas el 7. ¿Alguien quiere adjudicarse la ley Busto? Profe, yo parece que sé lo que es la ley Busto. ¿Quién? ¿Levi? Sí, A ver, gánate ahora el 7. No importa que te equivoques. era que la ley Busto era de que el empleador tenía como la obligación de pagarte todas las cotizaciones que te debía. ¿Ya? Y si te Y debe una, ¿qué pasa? en que no sé, pero así es la ley Busto. Sí, la obligación Ay, que te tiene que tener todo pagado. Vamos bien. Levi, ¿por qué gánate el 7? Vas bien, ya, pero lee y me dices la próxima semana a tus compañeros qué pasa si no tenía pagada una cotización. ya. Ya, entonces Levi, te registro con tu 7 adicional. Hijos, aquí les pegué una carta de aviso de despido. Ahí está, esa cartita o esa cartita. ¿Por qué la pegué? Porque si el día de mañana te piden que le mandes una carta de aviso, acá tienes un ejemplo. El nombre a la persona que voy a despedir, nos permitimos comunicar a usted que sus funciones en nuestra empresa cesará. Cesará significa que termina. El día 3 de marzo tienen que decir cuándo va a terminar. Y que sus remuneraciones se cancelarán hasta el día 3 de marzo del 2011, uy, súper antiguo. Fecha de término de su contrato de trabajo, por causal del artículo 161. Estoy explicando, registrando qué artículo. Inciso primero del Código del Trabajo. Esto es necesidad de la empresa, derivada de la baja productividad y cambios en la condición del mercado. Le estoy diciendo por qué lo voy a despedir. Se cancelará en este finiquito los siguientes montos. Miren, es 0, ya vamos a aprender a calcular. Le estoy explicando cuánto le voy a pagar. Los montos antes mencionados están sujetos a descuento por compromiso adquirido por usted con la caja de compensación. A lo mejor la persona debía algo en la caja de compensación. Y o otros descuentos legales. Para fines que se haya lugar de conformidad a la ley, le hacemos saber que sus aportes previsionales y de salud se encuentran declarados y cancelados para evitarse la ley Busto, que no va a hablar Levi.
encontrándose, por tanto, al día. Esta carta cumple con el objetivo. Primero, se dio por escrito. A lo mejor se mandó a la casa, carta certificada, o se entregó por mano. Cumple el objetivo porque se indica por qué artículo y por qué causal, necesidad en empresa y por baja productividad. Cumple porque dice cuánto le van a pagar y también le comunican que está al día. Ahí están los requisitos, hijo, miren. Por escrito, está por escrito. No sé si fue dada por mano o carta certificada. Ah, con copia de la inspección. Obvio que ese administrador mandó la copia. Esa misma carta la mandó a la inspección. Informar la causal legal. Informó. Artículo 161. Y se funde el despido, baja productividad. Informó cuánto le van a pagar. Decía 0 y 0, pero ya vamos a aprender a calcular. Y también dice en la carta que sus imposiciones están al día para evitar la ley Busto. Entonces pregunta, ¿cumple con los requisitos, con la formalidad de esta carta, hijo? ¿Sí o no? Sí, Sí. Por lo tanto, Marisa Cárdenas no te va a demandar porque cumpliste con los requisitos. Sigamos. 2 y último. Aquí terminamos. Esta comunicación debe hacerse. Ahora vamos a hablar del tiempo. Tiempos. Chiquillos, el tiempo no solamente cumplir con el número 1, también tienes que cumplir el tiempo de mandar esa carta. Si vas a ser despedido por el artículo 159, número 4, número 5 y número 6, tienes que cumplir un tiempo. Profesora, ¿y el artículo 159, número 1, 2 y 3 hay que mandar carta? No, ahí no es necesario. El 1 era mutuo acuerdo. El 2, renuncia voluntaria. Y el 3, muerte del trabajador. Si te has olvidado, lee la guía 10. Ahí están todas las situaciones. Pregunta de prueba. ¿Cuándo se manda carta según el artículo 159? ¿Por qué números? Pregunta de prueba. Número 4, 5. 6. ¿Quién 4, contestó? 5. 4, 5. ¿Y cuál es el otro, No. hija? Mira acá. El 6. El 6. ¿Quién contestó? La Justin. Justin. Anotada. Ya, atención. Si termina por el número 4, vencimiento del plazo convenido, miren, ahí le puse contrato fijo. Si tu contrato fijo termina fin de mes o conclusión de los servicios, este está justo por terminar de pintar la pared, conclusión o servicio que dio origen al contrato, ese habla el 4 y 5, ¿cuántos días tienes, mira, para mandar las cartas? 3 días hábiles. 3 días hábiles. Siguiente a la separación del trabajador. Siguiente, si hoy día termina el contrato fijo, hijos, tienen 3 días para mandar la carta. Si no la mandas por carta certificada o no se la entregas por mano o no le mandas la copia de la inspección, te van a multa o el trabajador te puede demandar. Tienes 3 días hábiles. 159, número 4 y número 5. Y mira, y por el número 6, perdón, sí, por el artículo 159, número 6, que es caso fortuito, fuerza mayor, ahí están los dibujitos, terremoto, incendio, tienes 6 días siguiente a la separación después del terremoto para mandar la carta. 6 días hábiles. Hábiles quiere decir que no se cuenta ni sábado, ni domingo, ni festivo. Si hay un terremoto y la empresa tuvo daño y no puede seguir el trabajador, tú le tienes que mandar esa carta a su domicilio, carta certificada con copia de la inspección, 6 días hábiles después del terremoto. Y si no la mandas, vas a tener que pagar multa. O el trabajador te puede demandar y él va a ganar platita. Y ya vas a saber cuánta plata más va a ganar. ¿Ya? Por el 1, 2 y 3 no se manda carta. Por el 159, número 4 y 5, sí.
que son estos dos, cuando termina el contrato fijo o cuando ya terminó sus funciones. Y tienes 3 días hábiles, después que terminó el contrato fijo o terminó de pintar la pared, a su domicilio o inspección. Si es un terremoto, incendio, cayó un meteorito, inundación, y no puede seguir la empresa, tienes hasta 6 días hábiles, después de sucedido el siniestro. ¿Quedó claro el tiempo, hijo? Génesis, ¿estás ahí? Yo te vi. Emanuel, contésteme por chat. ¿Entendieron? ¿Puedo seguir, chiquillos? ¿O Sí, profe. consultas? ¿Sigo? Ya. ¿Qué más? Este es del 159. Recuerden que estamos viendo el tiempo para mandar la carta. Tiempo para enviar la carta de aviso. Esa cartita que mostramos antes. 160. También tienes 3 días hábiles, hijo. 3 días hábiles con el 160. Al igual que el 159 número 4 y 5. Con el 160 que te vas llorando, ahí están todas las causales. Ahí está la vía de hecho, se te coloca a pelear, acoso sexual, actitud temeraria, no se puso las gafas, reiteradamente atrasada y ya le han mandado memorándum, han avisado a la inspección, ¿ya? Conducta grave a sus funciones, estar vendiendo producto de la empresa y está, ¿cómo se llama? Prohibido en el contrato. Mire, te está haciendo mobbing, acoso laboral, falta la moral, porque tiene oiga, pero no está en la empresa, pero tiene el logo de McDonald's. Entonces está bajando la imagen corporativa de McDonald's. Salida introspectiva. Todo eso habla el artículo 160, que se van llorando porque no le pagan nada. Faltar 2 días seguidos, 2 lunes o 3 días en el mes. Todo esto es el artículo 160. Acá te vas solamente con vacaciones proporcionales. Todo esto lo aprendimos la semana pasada. Está en la guía 10. ¿Cuántos días hábiles tienes, hijo, para mandar la carta? 3. ¿Cuántos? 3 días. Solo 3 días. ¿Quedó claro? Falta de probidad. Me pillaron robando o estoy entregando información y me están dando plata. Debidamente comprobado. 3 días para mandar la carta. Y la carta tiene que decir por qué me están despidiendo y por qué artículo. 168. Atención, acá depende de mandar carta o no. ¿Y de qué depende, profesora? Miren, si no le quieres pagar el mes de desahucio, sin carta de aviso. Perdón, si le vas a pagar, sin carta de aviso. Y si no le quieres pagar, miren, no está mes de desahucio. Si no le quieres pagar, le mandas una carta de aviso. ¿Y cuántos días tienes? Solo 30 días. Dice, necesidad de empresa, es el 161, ¿ya? Acuérdense que era por modernización, baja productividad, cambio en las condiciones, miren la pandemia. Antes, esta persona atendía en el restaurante, como lo cerraron, empezaron a enviar a las casas la comida y la despidieron. Cambio en las condiciones del mercado. Todo eso habla el 161, necesidad de la empresa. Una carta con anticipación, a lo menos con 30 días, si la causal invocada son o el desahucio, salvo que se pague la indemnización sustitutiva del aviso previo. Profesora, no entiendo lo que quiere decir la ley con eso. Acá te lo expliqué entre paréntesis. Este aviso se envía solo si la empresa decide no pagarme de desahucio. Eso es lo que quiere decir la ley acá. Si la empresa decide no pagar, vas a ser despedido por el 161
y no está el mes de desahucio, fíjense, le va a pagar dos cositas nomás, indemnización y pagar. Le va a pagar vacacionales y años de servicio, nada más. Si no le quiere pagar mes de desahucio, le mandan la carta con 30 días de anticipación. Hay empresas que sí las pagan, entonces ahí no hay necesidad de mandar la carta. Pregunta, si no le quieres pagar el mes de desahucio, si no le quieres pagar, ¿le vas a mandar carta, sí o no? Si no le quieres pagar, Sí. sí. ¿Y con cuántos días? 30 días de anticipación. Con 30 días. Bien, gracias, hijo. Con 30 días de anticipación. Sigamos. Aquí termino mi clase y hice un esquema. Si eres despedido por el 159, tienes 3 días hábiles o 6 días hábiles. 3 días hábiles solo por la causal número 4 y 5. ¿Cuál era la 4? ¿Quién se acuerda? Término de contrato. Excelente, contrato fijo. ¿Quién me contestó? Yo, la Carla. Carla, el 7 de hoy. ¿Quién me dice el número 5? El término de la obra. ¿De la qué? De la obra. De la obra o la función por cual fuiste contratada o contratado. Bien, solamente 3 días hábiles. ¿Qué quiere decir hábiles? No cuenta sábado, domingo ni Feriado. festivo. Excelente. Artículo 159. ¿Cuándo tengo 6 días hábiles? Dice causal número 6. ¿Cuál es ese? Caso fortuito. Bien, ¿un ejemplo de caso fortuito? Terremoto. Terremoto. Y ojo, que les quede claro, 3 días hábiles o 6 días hábiles después de la separación, ¿ah? No antes, porque yo no voy a saber cuándo viene el terremoto. Piensen así. Si el terremoto fue hoy, yo tengo 6 días hábiles para mandar esa carta. ¿Y dónde se manda? Al domicilio del trabajador. Bien, o también, ¿cómo la puedes dar? Por correo Por correo. electrónico. Ya, porque dice que debe estar por escrito, pero la ley te habla en forma presencial. Se la entregas a él, pero escrita, no le puedes decir de puras palabras. Siempre debe haber un respaldo. Ya, bien. ¿Y dónde tengo que mandar la copia? A la inspección del A la trabajo. inspección del trabajo. Excelente. ¿Y qué tiene que decir esa carta? Nómbreme algunos requisitos. ¿Qué tiene que decir ¿Por esa qué lo carta? están despidiendo? Y el Bien, el artículo. artículo. Bien. Y la fundación, ¿ah? O sea, ¿en qué se funda? Perdón, ¿en qué se funda la situación? Bien. ¿Qué más tiene que decir esa carta? ¿A quién van a despedir? Ya, los datos del trabajador, bien. ¿Qué más tiene que llevar esa carta? ¿Qué más debe comunicar el El administrador? artículo por el cual se va a despedir. Excelente. ¿Qué me contestó ahí? Cristal. Bien, Cristal, registrada hija. Bien. Por el artículo, ¿qué más tiene que aparecer en esa carta? Si es que se han pagado todas las imposiciones, todas las remuneraciones. Excelente. ¿Levi? Sí, Ya, y Levi nos va a hablar ¿de qué ley Levi? de eso mismo, de la De ley. apellido del dirigente sindical. Oh, sí. ¿Bongo era, no? Busto. 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 Ley Busto. Bien. Ya, vamos bien. Y también tiene que decir esa carta cuánto te van a pagar, pues. Ya sea por vacaciones proporcionales o por indemnización. Ya, te tiene que especificar absolutamente todo. Vamos bien, hijo. El 160, ¿cuántos días hábiles hay? ¿Cuántos días hábiles hay? 3 días. 3 días. Y todas las causales. ¿Ya? Del 160. Incluye todas. Y del 161,
¿cuándo se manda carta con 30 días de anticipación? ¿Cuando la empresa qué? No quiere pagar el mes de desahucio. Excelente, hijos. A veces la empresa no quiere pagar porque ese trabajador puede quedar picado y puede atentar contra la empresa. Ahí cuando el McDonald's salió una colita de ratón y salió hasta en la tele. Yo cuando vi eso dije, ya, fue un trabajador que le llegó una carta de despido y en 30 días más, de aviso, perdón, iba a ser despedido. Y así la empresa se evitaba pagarle el mes de desahucio y como quedó picado, atentó contra la empresa. Pero ese es un trabajador mediocre, sin valores. Siempre le he dicho a ustedes, salgan por la puerta grande y con la cabeza bien en alto. ¿Ya? Es lo más importante que puede tener un ser humano, chiquillos, con valores bien puestos. ¿Ya? Con 30 días de anticipación. Ojo, está la palabra hábil, como acá. La ley dice 30 días de anticipación. ¿Ustedes ven la palabra hábiles, 30 días hábiles acá? No, no. No, tienen que aprender algo. El Código Laboral a veces dice 3 días hábiles y a veces dice 3 días nomás. Cuando te dice solamente 3 días, te habla de días corridos. Incluye festivo y fin de semana. Tengan cuidado con eso. Si no está la palabra hábiles, ¿ya? Si no está, son días corridos, hijo. Tengan cuidado con eso. Profesora, decía 30 días y yo vi y llega como hasta 2 meses porque no tomé en cuenta sábado y domingo, hasta 1 mes y medio. No, la ley no dice 30 días hábiles. No dice. Ya. Solo si la empresa no quiere pagar mes de desahucio. Atención, hijos. Todo lo que le acabo de enseñar. Perdón. Todo lo que le acabo de enseñar, chiquillos, está en el artículo 162. Ahí está. Aquí lo explica. Yo solamente quiero que lo lean, se los voy a mandar ahora, todo lo que dice el artículo 162. Hasta ahí llega. Después vamos a ver las multas, miren, de 2 a 20 UTM. Lo van a leer y yo se lo he explicado con dibujito acá, para que lo entiendan. Miren, le voy a leer una parte. La tarea de hoy no es hacer guía. La tarea de hoy es leer cómo dice el Código Laboral. Miren, si el contrato de trabajo termina de acuerdo al número 4, 5 y 6, miren, meten los 3 al mismo tiempo del artículo 159, o si el empleador le pusiese término por la aplicación de una o más causales señalada en el artículo 160, por eso puse todas, deberá comunicarlo por escrito al trabajador personalmente o por carta certificada al domicilio, señalando en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos que se fundan. Así lo explica el código, yo se lo hice con dibujito. Acá dice dentro de los 3 días hábiles siguiente a la separación, miren, siguiente a la separación del trabajador, si se tratase de la causal número 6 del artículo 159, el plazo será de 6 días. Entonces, dicho esto, ustedes por descarte saben que es 3 días y 3 días para esto, 2 y para ese. Por descarte no, lo que dice el artículo 162, inciso 2. Por eso, aquí lo explicamos con un esquema. La tarea de hoy es no hacer guías. La tarea de hoy es leer lo que dice el artículo 162. Y no solamente es en la tarea también es leer el artículo 168. Profe, no voy a entender nada. La próxima clase, este artículo llega con dibujito para que lo entiendan.
Y el 168, lo más importante, es esto. Eso es lo más importante del 168. Que si te despiden mal con todo lo que aprendiste hoy día, si te despiden mal con 161, miren, si a mí me llegasen a despedir, me tienen que pagar harto milloncito. Y si me despiden mal, yo podría optar por un 30% más. Si me despiden por el 161. Si me despiden mal por el 159, puedo optar y pelear un 50% más. Y si me despiden mal por el 160, puedo optar un 80%. Y ojo, hasta el doble, un 100%, si me despiden mal por el 1, por el 5 y por el 6. Ahí puedo optar a un 100%. Acá dice un 100%. Quiero que lo lea. Si no entienden el 168, tranquilo. La próxima semana llega con dibujito, al igual que esta. ¿Quedó claro? Levi, usted no. Usted solamente tiene como tarea ver la ley Busto y todo lo demás a leer lo que dice la ley 162 y 168. Ya, hijo, consulta. ¿Alguien me quiere preguntar algo antes de terminar la clase? Yo no, profe. Diego, pregunta, ¿qué aprendiste hoy? ¿Aprendiste algo nuevo, Dieguito? ¿De qué manera se puede, cómo decirlo? Con El tus tiempo en palabras. que uno puede mandar la carta de despido con explicaciones muy directas, por así decirlo. Ya, bien. ¿Cómo debe ir esa carta? Mi pregunta, ¿es llegar y despedir a un trabajador o se deben cumplir los pasos? Se tienen que cumplir los pasos. ¿Y solamente los pasos o existe también tiempo? Hay plazo. Hay plazo. Bien, hijo. La clase ha terminado. Muchas gracias. Y les voy a mandar esta guía. ¿Ya? Yo, profe. Chao. Chau. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, Chao, hijo. profe. Chao, chao.